Hay fotos que nos definen, que cuentan nuestra historia. Cada imagen guarda un secreto, un mundo que puede ser revelado. Esto es Revelados. Hoy conversamos con Benjamín Vicuña. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Revelados, por supuesto aquí en Uchile TV y acompañados por el mágico sabor y aroma de Café Jacobs. Hoy estamos con un tremendo invitado, el actor Benjamín Vicuña. Muchas gracias, Benja, por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Oye, Benja, bueno, estamos en Revelados. Tú ya pudiste ver un poco la dinámica del programa que se enlaza con la fotografía y no puedo sino partir preguntándote por tu relación con la fotografía. ¿Eres nostálgico? ¿Acudes a las fotos? ¿Guardas muchas de ellas? ¿Eres de los que saca fotos todo el tiempo? ¿Cómo es? Tengo una historia. Sí, hay un vínculo con la fotografía. Mi hermana estudió fotografía y me regaló una cámara cuando yo cumplí 16 años, me acuerdo perfecto, una Minolta. Aprendí un poco de la mecánica de las cámaras, que no es fácil, obturación, la luz, y después sacaba mucho las diaporamas, las diapositivas. ¿La diapositiva? Tengo un viaje hermoso a La Tirana, y después todo eso se transformó a un teléfono. Mi pasión por la fotografía se redujo a hoy el teléfono, que tiene esa cosa de poder estar conectado y sacando fotos en todas partes, y es más cómodo también. Claro, se come todo el teléfono. Se come todo. Pero nos quedan fotos antiguas, como algunas que nos compartiste, y vamos a proyectar una de las primeras fotografías que nos compartes, una foto en que aparecís bien chiquitito. ¿Qué edad tienes ahí? Uy, no sé cuántos años tengo, no sé. ¿Unos 3, unos 4? Sí, 4 o 5 años con mi mamá, en sus piernas, en su regazo, hermosa, mi vieja, que la amo. Sí, fotitos, las fotos te llevan directo ahí a un viaje en el tiempo. ¿Cómo recuerdas esa primera infancia, esa relación con tu madre? ¿Cuáles son tus primeros como flashbacks? ¿Cuáles son los primeros flashbacks? Con carita de sorpresa, como esa foto, en silencio, tímido, observador, que es un capital que utilizo hoy para mi oficio, para la construcción de personajes, pero eso, rodeado de hermanos, con mucho amor. ¿Cuántos hermanos? 4, ¿no? En total somos 4 hermanos. Sí. Y escuchaba por ahí que tus hermanos nacieron en Venezuela. Sí, tengo 2 hermanos que nacieron en Venezuela. Ese no es mi hermano, es un amigo del colegio. Otra foto, disfrazado para fin de año de... Yo no sé por qué, pero dicen que era una oveja, pero yo de ahí me veo más como un chancho, no sé qué. Nosotros dijimos los 3 chanchitos ahí. Los 3 chanchitos, bueno, no sé qué sería, pero mi mamá hizo lo que pudo. Una reinterpretación libre de la animalidad. Así es. Así que sí, pues mis hermanos nacieron, tengo un par de hermanos que nacieron en Venezuela, y bueno, yo nací acá en Santiago de Chile. Tenemos una foto por ahí con tus hermanos y con tu padre. Esta foto. Sí. Esta foto. Sí, estábamos ahí en unas vacaciones, el año te lo debo, tengo un problema ahí analógico de si me pierdo en los años, pero estamos ahí los 4, mi viejo me murió ya hace un par de años, y una foto que me encanta, es como, ahí volvemos a través de una foto como puedo sentir el olor a esa chaqueta gamuza, con eso te digo todo. Tipo 85, yo creo, por ahí, sacando cálculos. 85, 88, no sé, sí, por ahí. Oye, Benja, ¿y tus padres se separaron cuando tú tenías qué edad? Mis viejos se separaron cuando yo tenía, sí, como 7 añitos, 8 años, más o menos. ¿Y cómo te tocó esa separación? Es curioso porque en su momento, cuando eres el protagonista de la historia, la niñez tiene esa cosa, esa sobreadaptación. Sentí que era lo mejor no sé, sentí que tenían que hacer, que estaban en lo correcto. Uh-huh. Y después, desde la mirada adulta, uno empieza a castigarse un poco qué es lo que te generó o cuáles son las consecuencias. Claro. Pero trato de restarle drama, ¿no? Uh-huh. De dramatizar una situación que después en mi adultez lo viví, con mis propias separaciones, y entender eso. Bueno, y hay más separaciones que matrimonios, ¿no? No, es como no. Pero bueno, sí, la verdad que, bueno, ¿qué te voy a decir? Es un tema contingente.
La figura de tu padrastro también ha sido muy relevante en tu vida. Tenemos ahí... Sí, mira qué bonito, estamos ahí arriba de un cerro. Mi vieja, con mis hermanas. Otra foto preciosa. Y con Usama, mi marido, mi mamá, mi padrastro. Fea palabra, padrastro. Fea palabra, padrastro, sí. A mí también me pasa. Pero bueno, la verdad que una figura muy importante que me ha regalado mucho amor, una mirada, me regaló una mirada de una filosofía de vida a través de la naturaleza, en especial de los caballos. También él tiene otra religión, entonces una amplitud también. ¿Qué religión? Es musulmán. Es musulmán. Sí. ¿Y eso también ha permeado tu vida? Y bueno, credos? sí, yo en ese sentido soy bien inquieto. He buscado muchas respuestas, sobre todo en la última etapa de mi vida. Y por supuesto que busco respuestas en diferentes religiones. Todas las religiones hablan de lo mismo, ¿no? Buscan respuestas sobre la vida, sobre la finitud, sobre la eternidad. Y tanto los musulmanes con esa figura de un único Dios. Hay muchos prejuicios también sobre el mundo musulmán. Y bueno, lo conozco, así como conozco muy bien, también tengo muchos amigos judíos en Argentina. Y conozco también el mundo de los budistas por amigos míos que también he ido picoteando. Claro, la religión ha cruzado. Sin embargo, tú estudiaste en un colegio católico, en el Colegio Manquehue. Sí, muchos años con esa impronta, con esa cosa que te marca. ¿Cómo era el Benjamín escolar? ¿Cómo te recuerdas en el colegio? Sí. Bueno, ahí te vemos. Pero ¿cómo te recuerdas? ¿Era un alumno como inquieto, ávido por el aprendizaje? No sé, fue mutando, creo yo. Fue un niño en una primera etapa, cuando me mostraste la otra foto, creo que nostálgico, observador, tímido, muy tímido. Y aquí hay una etapa como de bisagra, en donde empecé a sacar personalidad a través del deporte, a través del teatro. No te digo que fui un líder, pero me empecé a hacer un poquito más, a poder expresarme, a hablar, a tener un lugar un poquito más visible, pero si no, siento que yo tenía un lugar medio ahí tras bambalinas. Ya. ¿Y cuál fue el punto de quiebre? Porque yo entiendo que tú a los 17 años tomas la decisión inequívoca de estudiar teatro. O equívoca más bien. Pero en el fondo tenía esa certeza. ¿De dónde viene esa certeza? No, viene yo creo que la búsqueda de un lenguaje, de una palabra, de una personalidad, de tu expresión, de tu identidad. Y sí, no. A ver, hay un profesor, a propósito que tengo un hijo adolescente, que el otro día pensaba y decía que ganas de que mi hijo se cruzara con un Víctor Montero. Ojalá que Víctor pueda ver este programa y es un lindo piropo. Como un mentor, encontrar un profesor que te abra puertas, que te abra la cabeza. En este caso, Víctor era un profesor de historia, pero me abrió hacia las humanidades, hacia el arte, hacia la política. Y en ese marco hice el viaje de la fiesta de la Tirana con él y con otros 3 amigos míos. Estuvimos acampando, y armamos también una revista literaria. Y en eso, de la literatura, el arte... Estamos hablando de tercero o cuarto medio. Tercero medio, sí. Fui a ver La Negra Esther. ¿Ya? Y fue como un amor a primera vista, fue un flechazo. Porque en esa época fui a ver, no en el Gran Circo Teatro, o sea, en el Gran Circo Teatro de la compañía, pero fui a verlo a la estación Mapocho y entré por los camarines, porque era la forma como tú entrabas en público. Y viendo el rito de los actores, la magia, el tras bambalinas, dije yo quiero ser actor. Y mira eso. Ahí ya tenemos un chico punky. Todos fuimos alguna vez un poco punky, ¿no? Todos fuimos punky, ¿no? Sí, todos fuimos punky, sí. Oye, y ya época universitaria, me imagino. Sí. ¿Cuáles son tus recuerdos de esa casa, de la Universidad de Chile, ya como alumno de teatro? Es como suena un poquito mucho, pero es como es la etapa donde yo tengo una añoranza y recuerdos preciosos. Por otro lado, cada vez que tengo un desafío actoral o en mi profesión, trato de vincularme o acordarme en qué haría ese Benjamín estudiante, ese estudiante eterno. Y luego, sí, como un renacimiento, como un nuevo bautizo, como que siento que
no te digo que entendí el mundo, porque todavía me falta mucho por tratar de entender esto, cómo funciona, pero por lo menos sí fue una amplitud y eso, como un nacimiento, un renacimiento. En tu época universitaria habían grandes exponentes del teatro, ¿no? Pienso en Ramón Grifero, en Alfredo Castro, profesor mío. Sí. La Pali García también. ¿Estuvo aquí? Sí, la vi, espectacular. ¿Quiénes fueron tus maestros? Fernando González, Alfredo Castro, Ramón Grifero, Rodrigo Pérez. Tuve la suerte de tener grandes profesores que, bueno, hoy son protagonistas de la escena local, tanto en el teatro como en el cine. Y también muy buenos compañeros, el Chato Moreno, Alejandro Moreno, que es dramaturgo, la Paula Bravo, Manuel Yabarzún, bueno, compañeros que armamos también una compañía que se llamó El Hijo, que tuvimos 10 años. Sí, la compañía de Teatro El Hijo. Vamos, sí. Tenemos un par de fotos de... Ahí también, tenemos de todo. Porque claro, tú tuviste un pasado muy vinculado al teatro callejero, ¿no? Sí. Era teatro callejero, pero en realidad, y no es por ser snob, pero ahí vemos que tenía un micrófono, eran verdaderas intervenciones ciudadanas grandes. Claro. Hicimos intervenciones, una vez de hecho nos sacaron cagando de Plaza de Armas, nuestro querido Joaquín Lavín. Detengámonos ahí. Episodio año 97, sí. Joaquín Lavín les prohíbe presentar la obra de teatro y tú... La Cueca se llama esa obra, era creación colectiva, dirección colectiva, pero era de Alejandro Moreno, sí. Y tú tuviste un rol bien importante ahí, porque en el fondo te revelaste y dijiste, no, esto no puede ser, digamos. Sí, fue... Y yo mirando un poco los registros, diarios, prensa. Sí, Matea. Sí, y puntúo el cabro, ¿no? Claro, puntúo, como súper político, hay como... bueno, y lograron presentarse frente al MAC. Sí, se me había olvidado esa anécdota importante, sí. Viste que creo que todos tenemos un pequeño héroe y nace en los momentos adecuados, ¿no? Siempre nace bajo presión. Puede ser un héroe frente a una situación en la calle, que hay que defender a alguien. En este caso fue una situación de presión en donde estábamos con mis compañeros, se nos prohíbe hacer teatro, que es lo que queríamos hacer en un lugar público, y de repente nació desde la entraña una voz política que yo no conocía que tenía, y que tuvo un asidero, tuvo también una respuesta en el público, y logramos el cometido, que fue finalmente hacer esta obra en la fachada del MAC, con mucha convocatoria, y fue como una revelación. Claro. Fue algo que te digo que no fue pensado, no es que yo tuviese un pasado ni militante, ni político, ni mucho menos, sino que nació como una expresión y fue bonito, ¿sí? Fue como una primera vez. Fue como la puerta que te abre, porque bueno, si yo te miro desde afuera, igual me llega muy cerca tu lado político, ¿no? Como que siempre se ha visto bien al frente. Es raro porque la gente piensa en política como politiquería, o bueno, yo que vivo en Argentina hace mucho tiempo, la política tiene mala prensa y la gente tiene una percepción muy feo de la política, pero al final la política... Todo lo que hacemos es política, este programa, la gente, la calle, el teatro. Entonces, desde ese punto de vista entendí que con mi trabajo, con mi actuación, muchas veces ejercía y hacía política, ¿verdad? Sin tener un partido, ni mucho menos. Claro, sin ser militante. Sin ser militante, pero efectivamente muchos de los personajes, muchas de las opiniones, muchas de las cosas que he hecho tienen un tema político que también tiene que ver, y ahí es donde se cruza la política, la historia y el psicoanálisis, con mi viejo. O sea, muchas de las cosas que hice creo que tenía que ver con una resistencia y una forma de desafiar a mi propio padre, que pensaba muy diferente a mí y ahí teníamos un choque. Y bueno, yo los primeros años de universidad, en la Universidad de Chile, corté el vínculo con mi papá para yo hacerme hombre también. Y fueron 2 años donde no nos hablábamos, donde yo me armé mi discurso, mi identidad, para volver a reencontrarme con él más tarde. ¿A él no le parecía esto de que tú estudiaras teatro? No. No, definitivamente no, tajante. No, porque hasta el día de hoy, si no han cambiado los tiempos, hay muchos prejuicios, pero sí, es una carrera que es difícil, es inestable, y además le sumamos todos los prejuicios políticos también de lo que pasaba y lo que sucedía en el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, de eso, las connotaciones políticas y todo lo que significaba.
sigamos por el hilo político, Benja, y enlazado ya a tu carrera, a tu trayectoria como actor. Hiciste de Ramón en los archivos del Cardenal, pienso en tu papel en el trabajo de Litín, como Sergio Vital, Isla Dawson. Sí. Pienso también en el documental que se hizo a propósito de los 40 años del golpe de Estado, La historia secreta, ¿no? Sí. Quiero preguntarte por eso, ¿por qué crees que es importante encarnar ese tipo de roles? Y se me viene uno más a la mente, que es Manuel Rodríguez. Que también es súper lindo porque cada vez que vengo a Chile me lo recuerdan muchísimo. Es un personaje que está ahí, ¿no? Se me viene la canción. Sí, Dicen que es Manuel su nombre. Y es hermoso, es un personaje precioso. No son personajes, o sea, es una persona que marcó este país con una versión histórica muy ingrata de su rol. Pero bueno, nada, sí, tener por un lado la suerte de interpretar estos personajes y por otro lado la elección, ¿no? Porque detrás de cada uno de estos trabajos hay una elección de querer sumar. En el caso de Los Archivos del Cardenal, una serie dirigida por Nico Acuña, fue impresionante lo que se generó. Creo que nunca está de más revisitar la historia reciente, lo que contribuyó también a la reparación en torno al dolor, a la memoria. Un personaje que pivoteaba muy bien como testigo de lo que estaba sucediendo. Un tipo que de la noche a la mañana se debe transformar en un héroe, que ni siquiera él elige serlo. Y como fue el caso de muchos profesionales que junto a la Vicaría de la Solidaridad dijeron basta y se la empezaron a jugar para ayudar o encontrar respuestas para familiares de detenidos desaparecidos, que me parece que es lo peor que le puede pasar a una persona, ¿no? No conocer el paradero de un ser querido y estar 10, 15, 20, 30, 40 años y como en una de las entrevistas de Imágenes Prohibidas yo tuve la suerte de poder entrevistar y hablar con estas personas y bueno, desde mi lugar y desde mis dolores y desde mi biografía, saber que a alguien le suena el timbre un domingo y todavía corre como con la esperanza. Sí, como que le corre por la sangre y por eso, como la posibilidad de que sea ese familiar, ese ser querido, ese hijo o ese marido o esa mujer, bueno, nada, es muy bonito, es muy fuerte. Y que nosotros desde nuestro trabajo, desde la actuación, desde contar historias, podamos contribuir a eso, nada, es hermoso. Maravilloso. Oye, Benja, ¿y qué te pasa con el negacionismo que hay actualmente en relación a todo esto que estamos hablando? Pienso, por ejemplo, en el apoyo público que le diste a la expresidenta Michelle Bachelet en el año 2013. Por ahí creo que tenemos una foto de usted ahí abrazándose cuando sale electa, ¿no? Ese fue el cierre de campaña, en realidad. Ese fue el cierre de campaña. Fue el cierre de campaña. Bueno, diste tu apoyo público ya ahí con una candidata, en fin. ¿Qué te pasa hoy? ¿Cuál es tu relación con la política hoy? ¿Cómo ves el panorama político chileno específicamente ante esta avanzada de la extrema derecha que es en el mundo entero prácticamente, ¿no? O sea, vemos cómo ha ido escalando. ¿Y qué te pasa con ese negacionismo que existe particularmente también hoy en nuestro país? Sí, bueno, son dos cosas. Primero, esta foto me da mucha alegría. Hay personas que a propósito del segundo mandato me preguntan, a veces me buscan, lo volvería a hacer. Me parece una mujer increíble que desde su biografía de resiliencia, de amor, pudo sanar, verla en ese tanque siendo la ministra de Defensa, sabiendo lo que le pasó a su padre, ¿verdad? Con los halcones. Es algo como que para mí me conmovió y luego la conocí en persona, también con un carisma, con una capacidad, con ese amor por los niños. Bueno, no voy a hablar todos los atributos que tiene que la gente conoce, pero creo que era fundamental y fue hermoso acompañarla en el primer mandato, acompañarla desde mi gesto, desde mi pequeño aporte, para que fuera la primera mujer presidenta. Creo que fue hermoso, fue un antes y un después en la historia de nuestro país. Y luego, sobre lo segundo, es preocupante, sobre todo cuando negamos cosas que en mi caso hemos tratado de
de construir, contar historias para revisitar y no sé si dejar en claro, pero para el nunca más, ¿verdad? Para trabajar sobre el nunca más. Todas estas series que vimos, la película con Miguel Litín, es para contarle a nuestros hijos qué es lo que vivimos, lo que sucedió y que no se vuelva a repetir. Y por momentos que aparezcan voces disidentes y que de alguna manera estén negando o normalizando situaciones realmente dolorosas, por lo poco es desconcertante y peligroso. ¿Y tu visión del Chile de hoy? Mi visión, no lo entiendo muy bien, el Chile de hoy. Ya no sé, porque yo mismo veo mi foto, perdón la autorreferencia, pero en una entrevista y ya estamos hablando de mí, y como que digo, este soy yo, y de repente, en un momento, el 18 de octubre, se repartieron todas las cartas de nuevo y hubo como todo un desorden ordenado, caótico, en donde yo pasé a estar de un lado quizás que no quería estar, digo, ¿verdad? Como que, y las personas que teníamos una opinión, así todo pasamos a ser amarillas, ¿se les dice? Claro. Bueno, entonces ya no sé qué decirte, no, me pierdo, sigo creyendo y tengo una convicción y un compromiso con los derechos humanos, con el ser buena persona, con el ser buen jefe, con el ser buen compañero no de política ni de partido político, sino que de trabajo. Y el resto, cómo se acomodan los paradigmas es algo que realmente no los entiendo. Y cómo también hay otras personas que te ubican a ti o te reubican en otros lugares. Pero me parece que la gente está también como tomando una posición un poquito más radical y en donde lo más peligroso hoy, creo, o por lo menos lo veo en las redes, lo veo desde la distancia viviendo en Argentina, es el odio que hay, ¿no? El odio... Claro, esta cosa cada vez más polarizada. Más polarizada, sí. Eso es preocupante, esa fisura, esa grieta que te deja sin elementos para discutir. Creo que la clave, tanto para gobernar como para convivir, es el diálogo. Y cuando no hay diálogo, la cosa se pone áspera. Benja, ya vamos a seguir con esta interesante conversación. Nos vamos a meter de lleno, por supuesto, en tu carrera como actor, pero antes te voy a hacer un retrato con una Polaroid maravillosa que tengo por aquí. Mira. Así que... tu mejor cara... Cara de foto, cara de pasaporte. Cara, exactamente. No, de pasaporte no. Voy. Ya, y con esto nos vamos a la pausa. Nos vamos a ir a una pausa muy breve y ya volvemos con más de esta entretenida conversación junto a Benjamín Vicuñas en Revelados de UChile TV. No se despeguen, quédense aquí con nosotros. Ya volvemos con Revelados gracias al auspicio de Café Jacobs. 125 años ofreciendo la sublime experiencia de un café gourmet en casa. El aroma del café eleva el espíritu. Despierta tus sentidos con Jacobs y envuélvete en una exquisita experiencia de aroma mágico y sabor. Jacobs The Magic Aroma. Me gusta mucho escribir. No sé no hacerlo. El verso en el rap se articula mucho más en función de la rima. Me gusta cuando, qué vergüenza la weá que escribí, como que encuentro con una buena señal. Uno nunca en realidad sabe cuándo se termina un poema. Desde el 2018 de empezar a reencontrarme con esos muertos de mi familia que estaban silenciados. Solo sé que hay libros que me atraviesan y libros que no, hay libros que me tocan las cuerdas y otros que no. Poéticas del Puente, palabras sobre el río. Estamos de regreso con Revelados junto a Café Jacobs. Aroma y sabor que envuelven y despiertan tus sentidos. Así es, estamos de regreso con más Revelados aquí en UChile TV. Seguimos acompañados por Benjamín Vicuña y nos metemos de lleno a tu trayectoria, Benja. Bueno, hablábamos de toda tu relación con Argentina hace un ratito atrás. Llevas harto tiempo viviendo allá. Mucho. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que son como casi más de... O sea, como 15 años yendo y viniendo, pero instalado ya casi 10. Sí. Un montón. Sí. Y bueno, ahí has tenido una trayectoria bien interesante en el teatro, ¿no? Sí.
Hay una obra particularmente que me gusta mucho, que me ha llamado harto la atención, que es tu interpretación de Eva Perón, en esta obra de Copy, el año 2017, en el Teatro Cervantes. Sí. Cuéntame sobre esa experiencia, sobre lo que significó para ti interpretar a Eva Perón, nada más y nada menos. Sí, para poner en contexto, el Teatro Cervantes es el teatro federal, es como el Teatro Nacional chileno. Por lo mismo es un súper honor y orgullo poder ser parte de un elenco y una obra y parte de la programación. Copy es un autor muy reconocido y prestigioso en el mundo. Y bueno, hicimos esta obra que primero tuvimos una temporada en el Cervantes, luego estuvimos en Francia, Europa. Fue una obra que también me exigió acercarme al imaginario de Copy, pero también enfrentar al personaje como Eva Perón. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo? ¿Una mujer? Bueno, justamente había un trabajo muy complejo, intenso, que significó también mucho ruido en Argentina de cómo un chileno hombre puede interpretar la figura tan importante de Eva Perón. ¿Y ese ruido externo te...? Sí, ese ruido interno, sí, tuve que justamente hacer el ejercicio de dejarlo fuera del teatro y que en el teatro existieran las propias reglas del teatro, de interpretación, del arte, porque justamente poner un actor en ese rol significaba también, había un significado, ¿verdad? Y se logró y fue una puesta en escena espectacular. Fue realmente un trabajo que para mí, en tablas, fue un antes y un después. Fue un trabajo muy exigente. Yo te miro ahí y no te reconozco. Ahí estamos con los pelos blancos y vestidos ahí entre flores y coronas. Sí, un trabajo que le tengo mucho cariño y, como te digo, un antes y un después. Oye, Benja, ¿tiene alguna cábala para el escenario? Cábalas... Me acordé de una anécdota, ¿me puedo decir una anécdota a propósito de Copy, que tiene que ver con las cábalas? Por supuesto. Copy es un autor tan importante y conocido y reconocido que me pasó estando en España, en el Teatro Español, fuimos a hacer una breve temporada y de repente un amigo me dice, oye, weón, está... No, weón, no, che, boludo, es argentino. Está Almodóvar. Wow. ¿Cómo está Almodóvar? Sí, y asomo, veo y está Pedro Almodóvar, tercera fila. Oh, no lo puedo creer, qué sé yo. Bueno, hacemos la función de nuestras vidas, pensándonos para dar trabajo y qué sé yo. Obviamente. Y termina la función y me saco el maquillaje rápido, lo alcanzo a agarrar en la calle y digo, Pedro, perdón, te admiro, muchas gracias por venir. Bueno, nos dice un par de cosas lindas a mí y a mis compañeros y le pregunté, ¿pero por qué viniste? Y por el autor. Y ahí te das cuenta cuando tiene un impacto, sobre todo este autor argentino-francés, es muy reconocido en Francia, en España, y bueno, nos abrió las puertas para que, imagínate, Pedro Almodóvar nos acompañara. Cábalas, ¿qué cábala tengo? Los últimos 10 años, 11 años de mi vida y más, actúo siempre con una foto de alguien en mi bolsillo. Voy cambiando. ¿De cualquier persona? No, de mis hijos, de mi hija, de mi padre, pero pongo una foto mía en un bolsillo. Ya, qué bonito. Sí. Muy bonito. Sí. Oye, hablemos de la última obra que hiciste en Argentina que causó un revuelo tremendo. Felicidades. Más de 12.000 entradas vendidas. Más de 120.000. Más de 120.000, sí. Chuta, imagínate. Sí. Yo leía más de 12.000 antes del estreno. Antes del estreno, claro, de preventa. En la preventa, o sea... Se transformó en un súper fenómeno. Fenómeno teatral del año le pusieron en Buenos Aires. Sí. Y ahí estamos, bueno, con Adrián Suárez, Griselda Siciliani, que también estoy en Envidiosa, Jorgelina Rusi, Peto Homenaje, una obra que estuve todo el año pasado haciendo teatro ahí en Corrientes, mucho chileno que va. Sí, y se siente, sacan bandera ahí en la platea y todo, es muy lindo. Y nada, pues ahí estuvimos con Mariano Pensotti, que es un director muy conocido, reconocido también en el mundo, director de ópera, director de teatro, hizo la puesta en escena, y Daniel Veronese hizo también la dirección de actores. ¿Cuántas veces hiciste esta obra? Eso estuve desde mayo hasta fines de noviembre, fueron más de 100 funciones. Wow. Y sí, una sala muy grande, todas las semanas metíamos 5.000 personas,
¿Y cómo eso de repetir una obra una y otra vez? ¿Sufre una especie de desgaste el personaje? Sí, no, yo creo que, a ver, por un lado se mecaniza, es real, luego pasa algo y sucede que el teatro tiene esa particularidad que está vivo, te vuelve a concentrar, vuelve a darte cuenta también de lo frágil y lo vertiginoso que es todo. Pero en una obra como esa, en una comedia, la interacción con el público es fundamental. Claro. Así que lo que vivimos fue, o sea, tener esa cantidad de público y tener la sala llena. Es imposible no verlo también desde el punto de vista chileno. Acá tengo mis Mori, mis salas de teatro, que ya cumplimos 20 años con las salas Mori. Y este mes cumplieron 20 años justamente, ¿no? Y lo que intentamos es también generar y construir audiencias nuevas para que algún día, y lo digo con admiración, con respeto también de lo que sucede del otro lado de la cordillera, en Argentina, poder tener un teatro robusto, ¿verdad? La gente que pueda ir al teatro comercial, al teatro independiente, al teatro off, al teatro universitario, pero que la gente confíe y crea y acompañe también los espectáculos y las compañías. Ahí estoy en una foto con Cristóbal Vial y con Gonzalo Valenzuela, fundadores del teatro y socios, y la verdad que es increíble lo que se fue generando con estas salas, que para mí es un súper orgullo. ¿Qué crees que es lo que falta para que el público chileno actualmente se anime a ir cada vez más al teatro? Si lo supiera, no estaría acá. No, yo creo que... Mirando un poco a Argentina, ¿no? Sí, que el fenómeno es el opuesto. Sí, yo creo que por un lado son muchas cosas. Por un lado, la creación de nuevas audiencias, el teatro familiar. Por lo mismo, nosotros tenemos un festival muy importante que se hace en agosto, que se llama FanFest, que es un festival de teatro internacional familiar. Poder que los niños aprendan, conozcan, tengan herramientas para percibir y entender el teatro, disfrutarlo también. Luego también, y ahí es donde también los programas, las reseñas y la crítica es fundamental, tener reseñas también, saber de qué estamos hablando. Claro. Y ya soñar con palabras mayores sería como una organización de un lugar en donde converjan y existan muchas salas de teatro. Un poco Broadway, un poco teatro en la calle Corriente. La gente va a la calle Corriente y como que van vitrineando y dicen, vemos esta obra. Y claro, están entre los libros y el teatro. Sí, bueno, ¿no? Es muy lindo. Y están las marquesinas donde ven a sus actores, dicen, veamos a este. Eso yo sé que sería un trabajo más a largo plazo, pero en un momento, antes que la delincuencia nos tomara por completo, en Bellavista teníamos una especie de circuito teatral, donde habían 5 o 6 salas, estaba la Casa de Neruda, habían galerías de arte, y hoy estamos luchando porque cuesta muchísimo, y hoy, por ejemplo, nosotros tenemos mucha más fuerza en Recoleta, en una sala que tenemos en Recoleta, o en Parque Arauco, Vitacura, o en el mismo Parque Arauco, en Vitacura, donde está el Bicentenario, o en Recoleta, más que en Bellavista, que nos cuesta mucho. La gente le agarró un poquito de miedo. Ojalá ordenarnos, poder erradicar la violencia. Están robando muchísimo y eso es un trabajo lento. Que va afectando todo el circuito cultural, sí, evidentemente. Oye, Benja, fuiste el primer chileno en ganar un Martín Fierro. Sí. Es un premio muy importante, ahí te vemos con el galardón ahí en la mano. A raíz del Primero de Nosotros, sí, cuéntame qué sentiste con este reconocimiento, que no es menor. Mucha emoción, creo que el trabajo del actor, así como todos los trabajos, pero no, principalmente el actor se caracteriza por ser muy inestable, por periodos de trabajo, luego no hay trabajo, hay reconocimiento, luego eres el peor, es así un poquito bipolar y fluctuante total. Sí. Y en ese sentido, bueno, un reconocimiento de estas características en un país que quiero muchísimo, que Argentina, es súper gratificante, es inspirador para seguir, y bueno, y sobre todo también por el contenido, porque esa serie, esa ficción trataba de un tipo que empieza a vivir una enfermedad y se empieza a despedir de sus amigos, es el primero de nosotros, el primero en partir. Y había un tema ahí también que me parecía que hay un doble mérito de poder instalar en televisión un tema complejo como es, ¿verdad?, la enfermedad, la muerte, la finitud, asomarnos a entender qué hay más allá. Entonces fue lindo, fue un reconocimiento a mi trabajo, pero también a todos los que estábamos ahí empujando un contenido diferente.
A propósito de este contenido diferente y que se liga con la muerte, con la finitud, esto te abrió puertas, me imagino, y una de ellas, o quizás me estoy carrileando ahí, corrígeme, fue que pasaste a grabar El silencio de Marcos Tremer, ¿no? Una película muy importante que grabaste en distintos países, una de las más recientes, bueno, ahí vemos... Con Adriana Ugarte, actriz española. Fue una película, efectivamente, una coproducción entre España, República Dominicana, Uruguay, Chile. Fue un trabajo titánico en donde hablábamos de este personaje que le diagnostican una enfermedad y decide transitarla en silencio y darle la espalda a su familia, cosa que aparentemente es una locura. La película está en Amazon, pueden verla, está en Amazon, tuvimos ya un circuito de festivales, estuvimos también en salas y ahora está en la plataforma. La estrenaron en un weekend. Sí, aquí sí, estuvimos en el weekend y fue muy buena película. Fue precioso, 2.000 personas ahí que pudieron... Nada, es un festival súper lindo en el verano, así que, claro, el trabajo es por lo único que siento y valido el concepto en mi carrera de cuando se habla de carrera, que por un lado me genera rechazo porque es como de competencia, pero hay una cosa de posta, de que es verdad que una cosa te conlleva y te lleva a otra situación o a otro personaje. Y es verdad como que yo miro para atrás y ya que estamos en este ejercicio de hablar de mí y todo tiene que ver con todo y todo se va sumando y el actor va creciendo. Y bueno, y ahí estamos con El silencio de Marcos Tremer. Bueno, Marcos decide blindar a sus seres queridos de esta situación que un poco dolorosa. Se viene la muerte. Y tú has tenido en tu vida una experiencia muy, muy fuerte en relación a la muerte, que es la partida de tu hija. Sí. Y quiero compartir este libro, Blanca, la niña que quería volar, que te atreviste a escribir, en el fondo transformando un dolor tremendo en un libro que lo comparte, ¿no? Claro. Quería leer un pedacito que dice: hoy me siento con autoridad moral para hablar de mi trabajo de la muerte o para lanzarme a escribir un libro. Me parece que es necesario y lo hago para mi tribu, en mi continente, mi territorio, para la gente y la comunidad que me abrazó ese día cuando el mundo se paralizó. Este libro parte también con un poema muy bonito que le escribiste a tu hija Blanca. Bueno, ahí lo voy a mostrar bien para que lo puedan conseguir aquellos que quieran leerlo, porque es un trabajo muy, muy bonito, muy pleno, muy profundo. Sí. Y quiero saber eso, como, ¿cuál es el punto en que tú decides compartir tu dolor y de alguna manera lo dices aquí explícitamente? Quizá a alguien le sirve, ¿no? Sí. Bueno, ese es el sentido de algo sin sentido, como la muerte de un niño. Un dolor inexplicable que intenté buscar palabras para expresar de forma honesta, desordenada, por momentos poética, abstracta, la situación y la historia que efectivamente genera empatía y genera una luz en la noche de muchas personas que lo están pasando muy mal. Claro. El momento de necesidad de expresar, yo me fui escribiendo este libro, pero el momento de querer compartirlo fue cuando me di cuenta que de forma inevitable yo me transformé en una especie de embajador del dolor para muchas personas. Y eso lo viví a través de las redes sociales, a través de la gente en la calle, que me decían: Benjamín, perdón, todo bien, pero me está pasando esto, y buscaban en mí alguna palabra de aliento o algún consejo, y es difícil, porque no hay muchas maneras de vivir un duelo, es algo profundamente individual y diverso, pero bueno, con esto quise dar una luz, y es impresionante la cantidad de personas que lo leen, que sirve, que acompaña en medio de la noche a miles de personas. Ha sido algo muy bonito, que lo regalé con mucho pudor, pero con mucho amor, de cómo el dolor se puede transformar en algo útil para personas que atraviesan un dolor intenso. Muy bonito, Benja. Oye, y luego actuaste en una película que dio harto de qué hablar también, La memoria del agua, de Matías Vice. Es el duelo
de una pareja justamente que atraviesa por la pérdida de un hijo. Sí. Ahí inevitablemente yo pienso en la actuación, en el teatro como terapia, como una forma también de sanar. ¿Por qué decides estar ahí? Sí. Todo esto tiene que ver con que estamos hablando de... Son muchos años en donde yo he tratado de asimilar y procesar algo que, como te decía, no tiene explicación. Y mi manera de procesarlo también es con mi trabajo, que amo, y en mi forma de expresión, que es la actuación. Y fue una manera abstracta de honrar también su memoria y de poder acompañar a muchas personas que por ahí sienten que son los únicos, los primeros y últimos en vivir una situación tan dolorosa. Entonces, claro, lo veo así y me parece que es mucho en poco tiempo, pero con el panorama abierto de muchos años ha sido algo necesario porque fui atravesado por este dolor, pero luego he tenido la posibilidad como actor de escribir un libro o hacer una película de estas características y luego estar en la calle Corrientes haciendo una comedia. O sea, no es que solo puedo hablar de algo, sin embargo siento y me siento en la obligación y en ese deber, pero a la vez también como una posición de cierta altura moral frente a la muerte para poder compartirla, para poder compartirlo sin miedo y de frente. Entiendo totalmente. Oye, Benja, y respecto de la paternidad, porque tú tienes varios hijos, tenemos una foto, ¿cierto? Ahí está, sí. con el familión. Te quería preguntar por cómo ha sido hacer convivir esta dimensión de padre, ¿no? Con varios hijos y tu carrera, que implica sí o sí mucha exposición, paparaceo, medios hablando y qué sé yo. Me imagino que eso ha sido un desafío. Es una trenza, va todo. Yo le doy un lugar muy importante en mi vida a mi trabajo, mi oficio. Ni hablar que en prioridades mis hijos, mi familia son mucho más importantes, pero sí se entrelaza el trabajo, lo que hago por ellos. De hecho, ahora hice un par de películas familiares, como que me salí de un lugar para también poder hacer películas que mis hijos vean. Se entrelaza, me imagino, también con otras preocupaciones que van más allá del trabajo, con la vida, con la política. Uh-huh. Y eso uno se transforma en una especie de ser humano que intenta estar a la altura de los acontecimientos, en donde veo esa foto y por ahí se me resume mi vida, ¿no? O sea, claro. me veo feliz, me veo pleno, es donde me gusta estar, pero también entiendo que la vida también pasa por otros lugares y hay que estar en otros sitios. Pero sí, son mi vida. Yo veía esta foto y me acordaba como de Angelina Jolie con su hijo, Madonna con su hijo. Sí, muchos hijos, y inevitablemente también pensaba en lo que implica la fama y me preguntaba cuál es tu relación hoy con la fama. De repente, al comienzo de la entrevista tú me dijiste, miro esos tiempos del teatro itinerante y digo, como que noté una cierta nostalgia. Sí, ahí. Obvio. Sí, no te puede ahí no te puede agarrar la nostalgia porque no salís más en relación al pasado. Me parece que a veces la nostalgia un poquito es como estéril, ¿no? Mirar para atrás solo para aprender y agarrar fuerza para seguir para adelante, pero si no, no hay ningún vehículo que te lleve al pasado. Claro. Y sobre todo cuando se te muere gente que uno quiere y extraña en el presente, es peor aún. Entonces creo que me trato de vincular de la mejor manera con el pasado y luego con la fama. Le encontré sentido a la fama, no por la fama efímera de que la gente te reconozca, sino que por el cariño. O sea, a propósito del libro, empezó a pasar algo y quizás hay un gesto como bisagra. A mí la gente que se me acerca en general, yo ya puedo distinguir. Hay algunos que me dicen, oye, guau, puta, una fotito. Y la foto porque sí, yo digo, pero cuando hay una foto porque vi una película, y perdón, y esto no es ego, sino que es porque tiene que ver el sentido de por qué nosotros hacemos las cosas. Vi tu película y me generó tal cosa. De cómo impacta tu trabajo en el otro. Cómo te impacta el trabajo en el otro. Uno ve ahí por momentos cierta trascendencia en lo que hacemos. Y la verdad que es lo que queremos y lo que sueño hacer como artista, como actor. Entonces, si el acercamiento o la fama viene de ese lugar, feliz.
Ya si viene de otro lugar, obviamente que lo percibo como una cosa invasiva y nada, me da paja, ¿qué te puedo decir? Claro. La fama también es un vehículo para poder estar en ciertos lugares. Tú llevas 20 años como embajador de UNICEF. Sí. Y particularmente quería conversar contigo acerca del trabajo que hiciste en Palestina. Sí. Estuviste en un documental que se rodó allá en un periodo de ocupación brutal y es un conflicto que ha tenido una escalada a niveles inimaginables, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu visión actualmente de todo lo que está ocurriendo con Palestina y cómo fue también tu experiencia con este trabajo? Bueno, fue un documental muy lindo. Estuvimos en un lugar que era una escuela de teatro, poder encontrar en medio del dolor, la guerra, un espacio de juego, de liberación, de amor, es algo realmente mágico. Luego, mucha frustración porque fuimos con la tesis de poder encontrar también un lugar de encuentro entre dos comunidades que tienen ahí una grieta muy profunda. Estábamos hablando del conflicto israelí-palestino y nos costó entender que hay un dolor que por momentos sobrepasa cualquier noción de diálogo, ¿no? Eso yo lo vi hace muchos años y hoy directamente lo que se ve es delirante por momentos, con las propuestas como la de Trump u otros. Genera mucha ansiedad, impresión, angustia. Para mí los protagonistas de todo esto son los niños, ver niños sufriendo. Ojo, en ambos lados. Yo intento dar mi punto de vista, pero también entiendo que del lado israelí se sufre muchísimo estando en un pueblo donde los gobernantes muchas veces hacen las cosas que se les... ¿Se entiende? O sea, no se pueden hacer responsables de las decisiones que toma, en este caso, el primer ministro. Netanyahu. Entonces, es un asunto en donde también me cuido, y es la única situación quizás de la entrevista que te digo, me pone nervioso porque cuando hay tanto odio, resentimiento y dolor, no se puede hablar, y lo que deberíamos poder hacer es hablar. Los líderes mundiales, nosotros, en una entrevista, pero la gente está muy reactiva. Las veces que opiné como embajador de UNICEF, como ser humano, como actor, como padre, viví olas de mucha violencia en las redes sociales. Entonces, la verdad que me frustra y no voy a sacar una espada y voy a hablar porque la verdad que me paraliza tanto odio. Entonces, intento ser una persona de poder brindar mi opinión, pero a la vez también ser moderado porque sé que es algo que genera muchísimo dolor. Entiendo. Oye, Benja, volviendo a tu trabajo en el cine, sí, en series, pienso en Prófugos, pienso me voy mucho más atrás, incluso en Huayquimán y Tolosa. Antes de Cristo, claro, en Vis a Vis, Cines del Alma Mía, Sitiado, esa foto es genial, sí, ¿no? Como que te lleva Muñoz, muy atrás en el tiempo. Ahí con Alfredo, Néstor Cantillana, sí, en Prófugos, precioso, súper lindo trabajo. Increíble. Inés del Alma Mía, con el Nico Acuña, ahí, que fue un proyecto precioso que hicimos también. Pucha, ¿qué te puedo decir? Increíble. Yo quiero preguntarte por cuál es, si es que sí, no, porque quizás el personaje que más te gustó ni cagando. ¿Y hay algún personaje que borrarías de que te gustaría sacar de la historia? ¿La mitad? ¿Literal? No. Eso no se dice. No, eso no se dice. No, hay personajes como que cuando dicen elegir un personaje es difícil, porque cada uno corresponde también a una etapa de la vida. Pero igual, inevitablemente, uno se encariña un poco más con alguno que otro. Mucho, ese Juan lo amo, ese Conejo, y amo a Daniel Muñoz con su Huayquimán. Amo también el proceso que fue trabajar con Alfredo, con Néstor, con Lucho Ñeco, con Pancho Reyes, en Prófugo, viajando por Chile, conociendo Chile. También trabajar
con el Nico Acuña, que trabajamos en los archivos, luego hicimos también Inés del alma mía, hicimos Sitiado. Los 1000 días de Allende. Interpretaste también, a Fidel Castro, inolvidable. A Fidel Castro, ¿Cómo fue interpretar a Fidel Castro? Una cosa increíble que te contra agradezco porque son personajes muy difíciles y me dieron todo el apoyo. Ahí está. Se parece, ¿ah? Con todo un trabajo de caracterización y que nos quedó una serie espectacular, que nos fue muy bien, se pudo estrenar en España. Así que sí, yo soy un agradecido de la riqueza y la cantidad de personajes y creo que lo mejor está por venir. Creo que el actor, tengo 46 años y cada vez los personajes, los guiones a los que me invitan o me convocan a trabajar tienen más capas, son más ricos, son más profundos y hay mayores desafíos. Hablando de lo que se viene, Benja, sí. Se viene la premiación de los premios Platino este fin de semana. Bueno, tú sabes que aquí en Uchile TV vamos a estar cubriéndolos este domingo 27. Vamos a estar cubriéndolos desde España y acá también va a haber un panel en este mismo estudio. Qué bueno. Así que bueno, te quiero preguntar, porque tú estás nominado en los Platinos como actor por esta serie Envidiosas que está disponible en Netflix. Sí. ¿Qué es lo que tiene de particular tu personaje que tú piensas que te tiene ahí como nominado? Yo pienso que, primero, yo creo que la serie tiene puntos muy altos, en donde es una radiografía de la sociedad contemporánea, de ciertos paradigmas y también cómo se han ido heredando algunas condiciones y parámetros, ¿verdad?, de cómo se debe vivir y cómo debemos encarar las relaciones, los vínculos. Y este personaje, humildemente, le dimos una vuelta para que tuviera un trasfondo, para que tuviera también una sorpresa, para que tuviera un enigma, un misterio, y el tono de comedia, que hace mucho que no me tocaba. Volver a hacer comedia es algo que me encanta. Ahí veíamos el personaje de Guayquimán y Tolosa, y acá poder reírme un ratito, creo que funciona en estos tiempos, hay que reírse también. Además Griselda Siciliani, encuentro que se luce también a otro nivel, ¿no? Ella es la protagonista de la serie y es una súper actriz, y tuve la suerte también de poder estar haciendo teatro y hacer esta serie a la vez, donde compartimos las tablas y la serie, así que fue increíble. Cerremos, Benja. ¿Con qué vamos a cerrar? De repente, con una invitación a los Platinos. Quiero agradecerte, por supuesto, por esta entrevista, por esta conversación. María, encantado hablar de todos los personajes que tienes, pero son muchos, así que nada. Bueno, gracias. Agradecerle a ustedes por este espacio de conversación, de diálogo que tanto se necesita, también de reconocer nuestro trabajo audiovisual, que también que se necesita y cuesta. Así que gracias por eso, gracias por la mención de los Platinos. Ojalá me vaya. ¿Ganáis o no ganáis? No sé. Pero bueno, no voy a decir la típica ya gané por estar ahí, sino que bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Muchas gracias, Benja, por acompañarnos. Muchas gracias a todos quienes nos están siguiendo por las pantallas de Uchile TV. Gracias, por supuesto, a nuestro querido auspiciador Café Jacobs, que hace posible estas conversaciones con su mágico sabor y aroma. Y recuerden que este domingo vamos a estar transmitiendo los premios Platino y vamos a estar a las 2 de la tarde con un panel imperdible. Así que ya saben, Uchile TV. Muchas gracias por la sintonía. Chao, chao.